Bienvenido otra vez al podcast Oye la Palabra de Dios. Estamos considerando bibliología, la enseñanza acerca de la Palabra de Dios. En los últimos podcasts hemos considerado unas metáforas de la Biblia y hemos visto que la Biblia es comparada a una espada, a un fuego y un martillo y a un espejo. Hoy vamos a ver cómo la Biblia es como una luz. El versículo que vamos a considerar hoy se encuentra en Salmo 119, versículo 105. Oye la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. En este versículo vemos que la palabra de Dios es una luz para nosotros. ¿Y por qué es así? Pues Dios mismo es luz, y por eso también su palabra es luz para nosotros. Primera de Juan 1:5 dice, Este es el mensaje que hemos oído de él, y os anunciamos, Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en él. Y porque Dios es luz, su palabra es una luz para nosotros. Dice en Salmo 19:8, el precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Y en el Salmo 119, versículo 130 nos dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Qué bueno es tener luz, poder mirar, poder ver, tener entendimiento. Pero no todos quieren recibir esta luz de la palabra de Dios. Nos dice en Juan 3:19-21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Cada uno de nosotros tiene que decidir qué va a hacer con la luz. ¿Va a usar la luz para su propio beneficio o no la va a usar? No importa si estamos hablando de la luz de la palabra de Dios o de la luz en la vida diaria, es muy necio huir de la luz. Piénsalo, cuán necio y peligroso es manejar un vehículo en la noche sin poner las luces. Pero así son las personas que no quieren tener la luz de la palabra de Dios. En Proverbios 4:19 nos dice que el camino de los impíos es como la oscuridad. No saben en qué tropiezan. Entonces sí, hay sabiduría en buscar la luz. Y la sabiduría de la luz de la palabra de Dios es importante, aún es esencial para tu vida. Por esto nos dice el salmista en Salmo 119:105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué está diciendo este versículo? Está diciendo la misma cosa dos veces. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Pues el significado general es lo mismo. Pero hay diferentes matices a estas dos declaraciones que vamos a considerar. La primera parte de este versículo dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Aquí vemos que la Biblia, la palabra de Dios, es como una lámpara para tus pies, una lámpara que brilla hacia abajo. Y de esta manera la palabra de Dios está mostrándote cómo son tus pies
y no solamente tus pies, sino todo tu ser, como tú eres. La palabra de Dios nos muestra a nosotros mismos como nosotros somos. Cuando brillas la palabra de Dios, la Biblia, a tus pies, ¿qué ves allí? ¿Qué es el estado de tus pies o de ti mismo? ¿Te encuentran tus pies en una mala condición? ¿Tus pies se encuentran en el camino de pecadores, como leemos en el Salmo 1:2? ¿Están andando en lugares donde andan pecadores? ¿Están haciendo las cosas que pecadores hacen? ¿Estás viviendo tu vida como los otros pecadores? ¿Tus pies están corriendo al mal? El profeta Isaías nos habla de tales personas. En Isaías 59:7, sus pies corren al mal, se apresuran para derramar la sangre inocente. Sus pensamientos, pensamientos de iniquidad. Destrucción y quebrantamiento hay en sus caminos. Cuando consideras a tus pies, cuando consideras a tu vida, ¿es esta la condición en que te encuentras? O puede ser que tú brillas la luz a tus pies, a tu vida, y se encuentra en una buena condición. En un sentido, quizás tus pies son como los pies de siervas, como leemos en Salmo 18:33, quien hace mis pies como de siervas, y me hace estar firme sobre mis alturas. ¿Cuál es el estado de tus pies? ¿Cuál es el estado de tu vida? La palabra de Dios nos dice que las personas que están trayendo las buenas nuevas son personas con pies hermosas. Leemos en Isaías 52:7, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión, tu Dios reina. Estas son las pies y esa es la vida que yo quiero tener. Y me pregunto, ¿cómo es contigo? Si haces brillar la lámpara de la palabra de Dios sobre tus pies, ¿cuál es la condición de tus pies? ¿Están sucios como los pies de pecadores? ¿O están hermosos y fuertes como Dios las quiere? ¿Es tu vida caracterizada de pecado o de vivir en santidad y rectitud según el estándar de Dios? La palabra de Dios es como una lámpara a tus pies. Y no está mostrándote solamente el estado de tus pies, también está mostrándote sobre cuál fundamento tus pies están puestos. Todos los que confían en Dios tienen un fundamento firme bajo de sus pies. Como lo dice el salmista en Salmo 40, los versículos 1 y 2. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. ¿Tienes tú un fundamento firme en Dios bajo tus pies, bajo tu vida? La palabra de Dios te va a mostrar con esa luz si es así o no. Y la luz de la palabra de Dios también te va a mostrar si tus pies no están en un buen fundamento. Si tus pies y tu vida está sobre un lugar deslizante. De un tal lugar leemos también en el Salmo 73, versículo 18. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamientos las harás caer. Así me pregunto otra vez, cuando haces brillar la lámpara de la palabra de Dios sobre tus pies o sobre tu vida, ¿cuál es el fundamento
¿Sobre cuál te encuentras? ¿Estás sobre un lugar deslizante y en peligro de caer a tu ruina? ¿O has encontrado un fundamento firme y seguro? Y si no estás seguro del estado de tus pies, el estado de tu vida, el fundamento de tu vida, si no sabes si te encuentras bien o no, pues toma la luz de la palabra de Dios y hazla brillar sobre tu vida y sobre tu fundamento, y vas a ver en claridad si tu vida está en una buena condición o no. Pero esto no es todo lo que este versículo nos está diciendo acerca de la palabra de Dios. El Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra. Y la segunda parte vamos a considerar ahora, que dice, y lumbrera a mi camino. La palabra de Dios no solamente te muestra cómo estás y dónde te encuentras, pero también dónde vas, en qué dirección y a dónde estás andando. ¿A dónde te va a guiar el camino de tu vida sobre cuál estás andando? Piensa sobre esto. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Y qué será el resultado? Proverbios 4:26 dice, examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean rectos. En realidad, solo hay dos caminos para andar en esta vida: el camino de la muerte y el camino de la vida. El camino de la muerte es el camino de pecadores, el camino que llega al infierno. Y antes de convencerte a ti mismo que tú seguramente no estás en este camino de muerte que llega al infierno, que estás en un buen camino en tu vida, considera lo que dice Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y cuando lees la palabra de Dios, tú puedas tener la luz para ver si realmente te encuentras en el buen camino o en un mal camino. En Jeremías 23:12, el profeta Jeremías nos habla acerca de este mal camino, el camino de la muerte, y él dice, por tanto su camino será como resbaladeros en oscuridad, serán empujados y caerán en él, porque yo traeré mal sobre ellos en el año de su castigo, dice Jehová. Es bien importante estar seguro que el camino sobre el cual estás andando realmente está llevándote a la vida y no a la muerte. El camino de la vida también es un camino para pecadores. Es un camino donde andan pecadores que han encontrado salvación en Jesucristo. Es el camino que llega al cielo. Jesucristo mismo dijo lo siguiente acerca de los dos caminos que hay en la vida. Él dijo en Mateo 7:13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Si tú quieres encontrar este camino que llega a la vida y andar sobre este camino, Jesucristo mismo es la puerta para este camino. Él dijo en Juan 14:6, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Dios nos ha dado su palabra para guiarnos en el camino de la vida.
y para guiarnos por medio de Jesucristo al lugar de vida eterna. La Biblia es el libro de guía para la vida. Pero ¿qué significa esto exactamente? El teólogo James Montgomery Boyce dijo lo siguiente: muchos cristianos suponen que la Biblia existe para darles instrucciones detalladas acerca de cuál trabajo deben tomar, con quién se deben casar, dónde deben vivir, cómo deben pasar sus vacaciones y otros tales detalles de la vida diaria. Esto no es como la palabra de Dios funciona. No ofrece guías especiales o místicas. La Biblia revela el tipo de carácter que un cristiano debe tener y muestra las prioridades que debe gobernar su pensar. Esto es luz verdadera a nuestro camino, y es solo la Biblia que la nos da. Sí, la Biblia es la luz verdadera que necesitamos para nuestra vida. La luz de la palabra de Dios te muestra dónde estás y a dónde vas. Y por eso la palabra de Dios demanda nuestra atención. Es tan importante que recibimos la palabra de Dios, que recibimos esta luz para nuestra vida, leyendo la Biblia o escuchando la Biblia. El apóstol Pedro dijo en 2 de Pedro 1:19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Y como hemos visto en el último podcast, como la Biblia es como un espejo, es tan importante no solamente escuchar o recibir la palabra de Dios, sino también obedecer la palabra de Dios. Por eso cuando el salmista dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino, él no termina allí. Él sigue en el siguiente versículo en Salmo 119, 106, diciendo, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Si vives en obediencia a la palabra de Dios, entonces tus pies serán en un fundamento firme y van a andar en la dirección correcta y buena que llega a la vida. Por eso es bueno que nuestra oración también sea la misma del salmista en Salmo 17:5, cuando dijo, a Dios, sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Entonces toma la luz de la palabra de Dios para hacerla brillar sobre tu vida, sobre tus pies, sobre tu camino. Y si ves que estás en un mal lugar o andando en una mala dirección, cambia tu dirección y anda en un mejor camino. El único camino verdadero que se encuentra en Jesucristo. Y si ves que estás en un buen lugar y andando en una buena dirección según la palabra de Dios, entonces sigue en este camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Oye, la palabra de Dios, un podcast acerca del mensaje de la Biblia. Bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan.